Agradecemos esta noche que se encuentren con nosotros para el análisis los analistas internacionales María Cristina Rosas y también José Joel Peña Llanes. Muchas gracias por estar con nosotros en Ventana al Mundo. Gracias por la invitación, Claudia, un placer. Bueno, ¿cómo damos lectura a estos 2 años de conflicto, María Cristina? Los actores vemos que se enfrascaron ya en una guerra que al parecer no tiene fin ni siquiera cercano. Cuéntanos. Bueno, es una guerra que ha tenido altibajos, se ha prolongado más allá de lo que, por ejemplo, Putin estimaba. Él, en un primer momento, subestimó la respuesta ucraniana, subestimó la respuesta de la OTAN también. Y en un primer momento Ucrania logra defenderse. Las relaciones públicas de Zelensky ayudan mucho. Como hombre de medios, él sale ante los medios internacionales, les explica lo voraz de esta contienda, lo injusta que es. Y por otro lado, el presidente en Estados Unidos es Biden, y Biden naturalmente que apoya la democracia y que ha criticado, incluso desde antes de que estallara esta guerra, a Putin, lo llamó asesino en alguna ocasión, respalda a Zelensky financieramente, sobre todo con ayuda militar. Del lado de Europa, de la OTAN, se apoya sobre todo con recursos financieros y, por supuesto, el tema humanitario, dado que se han generado millones de refugiados y desplazados internos en Ucrania. Pero a 2 años de distancia vemos que las cosas van cambiando. Y la posición de Rusia se ha fortalecido notablemente. Las sanciones no han rendido los frutos esperados. Se anunció el día de ayer una avalancha nueva de sanciones contra Rusia. Pero el problema es que Rusia ha recibido sanciones desde la guerra de Crimea del siglo XIX. Entonces es un país resiliente a las sanciones. Ha sabido adaptarse. Las sanciones de 2014, ahora se están cumpliendo 2 de la guerra contra Ucrania, pero 10 de la anexión de Crimea. Y esas sanciones de 2014 por la anexión de Crimea fueron cuantiosas y le permitieron a Putin, así como decimos aquí, medirle el agua a los tamales, prepararse para lo que venía y en este sentido ha sido resiliente. Lo que sí creo que ha sido caro y costosísimo políticamente para Putin es la ampliación de la OTAN a Suecia y Finlandia. Por lo demás, Zelensky está en una situación delicada, no está fluyendo la ayuda militar de Estados Unidos, está detenida en el Congreso. Y por otro lado está inmerso el proceso electoral en Estados Unidos con un Trump que ha advertido que si él llega a la presidencia se acabó el apoyo militar a los países de la OTAN y evidentemente a Ucrania. Y Ucrania ha tenido que relevar generales, hay una crisis política también, porque ahora Zelensky está tomando el control de las operaciones militares y eso no es lo suyo es lo mediático. Sí, lo hemos visto clarísimo en estos 2 años de conflicto, que bueno, incluso ya llegó hasta los Grammys, etcétera, presentándose en muchos lugares. Y bueno, justamente hablando de los 10 años que se cumplieron, también muchos analistas dicen que esta guerra no comenzó hace 2 años, sino que comenzó hace 10 con las primeras intenciones de Vladimir Putin que llevó a cabo para anexarse la provincia de Crimea, la región de Crimea, que fue como el inicio de recuperar lo que llaman el famoso Ruski Mir. ¿Cómo vemos actualmente a Rusia en esta insistencia que, como dice María Cristina, no obstante todas las sanciones, que ya es el país que más sanciones tiene en todo el mundo y el apoyo que cada vez más se le está cerrando, pues Putin continúa en su objetivo de ganar y de recuperar el territorio ruso? Sí, bueno, de lo hecho, que considera como territorio ruso. Claro, de hecho, incluso el propio presidente Zelensky así lo ha hecho saber a los medios de comunicación cuando va por África o América Latina solicitando apoyo. Ha dicho que todo el tiempo en el que los países no lo apoyan es un tiempo que Rusia aprovecha para abastecerse, no solo en términos de armamento, sino en términos incluso de credibilidad. Recordemos que si bien las sanciones que han sido impuestas, Rusia es el país que más sanciones ha recibido, son sanciones económicas, sanciones diplomáticas que obviamente no quieren poner en riesgo a la población rusa, y eso es muy importante aclararlo. Son sanciones a diferencia de las medidas coercitivas unilaterales, como los bloqueos económicos, que sí tienen efectos directos, sobre todo para el ejercicio de los derechos humanos de la población. Pero Rusia ha aprovechado, por ejemplo, su relación con India, su relación con Irán, ¿no? Su relación con otros países de Europa del Este, con los que tiene, una presencia mucho más marcada, no solo porque fueron países de la Unión Soviética, sino porque forman parte de regímenes de integración regional en los cuales Rusia lleva el poder. En ese sentido,
motivo por eso es que Zelensky ha solicitado apoyo, no solo en cuestión de municiones, sino de armamento pesado, cuestiones económicas, desde luego, y también es muy importante recordar que ambos bandos están perdiendo un número muy importante de soldados, al grado que Zelensky ha pedido que se modifique la normativa interna de Ucrania para que los hombres puedan ingresar al ejército a más temprana edad, lo cual le permitiría tener un aumento de soldados, a diferencia de Putin, que sabemos pues es uno de los países más grandes del mundo, con una de las poblaciones más cuantiosas y por lo tanto no le afecta tanto. Pero esta guerra se ha convertido básicamente en una guerra de desgaste, en una guerra en la que quizás no hay muchos conflictos de manera continua, pero en estricto sentido la idea de Putin es continuar desgastando a Ucrania, que lamentablemente es lo que está ocurriendo. Vemos entonces que se avecina una cuestión a largo plazo, que será que el primero que se desgaste y que deje de tener el apoyo de Estados Unidos, llámese Ucrania, que tampoco está tan lejos, va a ser el que tenga la victoria en esta guerra. ¿Cómo se vislumbra este conflicto? Porque vemos que, o sea, a mediano plazo, pues Biden continúa con el apoyo a Ucrania, pero no así lo tiene dentro del Congreso. Ha habido gran reticencia en esta última millonaria partida que dieron para Ucrania, y pues si llega Donald Trump las cosas van a cambiar y no falta mucho para eso. Yo resumiría la situación actual de este conflicto en dos frases. Rusia no puede perder y Ucrania no puede ganar. Eso es lo que va a pasar. Entonces, sí está muy desgastada Ucrania, pero a diferencia de Rusia, que tiene una base material para continuar con la guerra propia, es una base propia, tiene armas, tiene soldados, tiene influencia política, ha logrado transformar su comercio exterior, dependía en una quinta parte de su comercio exterior de Europa, ahora esa parte la comercia con China, con India, y como decíamos, es resiliente a las sanciones. Entonces, Rusia está en una mejor posición en este momento para lograr una avanzada y plantear las condiciones de la paz. Por supuesto, no las aceptaría en este momento Zelensky, porque sabe que está en una posición sumamente vulnerable, y vamos a tener que esperar qué pasa con los comicios en Estados Unidos, pero también hay otra ecuación que no hemos considerado aquí en el análisis, y son las elecciones al Parlamento Europeo. Un Parlamento Europeo donde se perfila que la ultraderecha se imponga, y una ultraderecha que se imponga significa una ultraderecha nacionalista, poco cooperativa con Ucrania, poco cooperativa con el tema de refugiados, por ejemplo, o de dar más asistencia a Ucrania. Y la otra noticia que tenemos, y eso es para que se ponga a temblar Zelensky, es que Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión, anunció que se quiere reelegir, pero no la tiene ganada. No es automático. Hay muchos detractores de Úrsula, y esto se va a definir obviamente con el resultado de los comicios en el Parlamento Europeo, donde se van a mover varias autoridades. No solo se podría modificar quién es presidente o presidenta de la Comisión, sino también de Relaciones Exteriores de la Europa Comunitaria, y se ve muy complicado. Ahí la ultraderecha podría echar para atrás muchos apoyos que hasta el día de hoy están garantizados para Ucrania. Por supuesto, y que también, pues bueno, ha ido creciendo a nivel del Parlamento Europeo con estas cuestiones de la votación que se perfila en otros países de Europa, y que decir en nuestra región. Pero bueno, hablando de la Unión Europea, por supuesto, uno de los grandes actores ha sido aquí la OTAN, ¿no? Que justamente con esta intención de que Ucrania se sumara a las filas de la OTAN fue como el pretexto perfecto para que Putin comenzara todas estas cuestiones del operativo, de la operación especial que denominó hace 2 años. Pero ¿cómo vemos actualmente el papel que están teniendo los organismos internacionales? Tanto la OTAN, que bueno, pues está defendiendo a sus miembros, pero vemos que también pues ya ha tomado una posición reiterada con esta cuestión de la guerra, y por supuesto Naciones Unidas. Pues en realidad creo que la OTAN ha tenido un papel limitado. ¿Por qué? Porque la OTAN ha decidido no actuar de manera directa. El apoyo que ha recibido Ucrania a través de los miembros de la OTAN prácticamente es económico, militar, asistencial. Se calcula que la Unión Europea ha otorgado un poco más de 90,000 millones de dólares, Estados Unidos más de 70,000 millones de dólares, la Unión Europea en cuestiones económicas y asistenciales, y Estados Unidos liderando el apoyo militar. Pero la OTAN en sí no ha tenido una actuación directa en el terreno, pues de entrada porque Ucrania no es miembro de la OTAN.
Y si nosotros revisamos el apoyo que tenía el ingreso de la OTAN dentro de Ucrania antes del inicio de la guerra de agresión, es muy bajo. Es decir, a la población no le interesaba ingresar a la OTAN. Pero ahora, obviamente, pues lo ven con buenos ojos porque generaría una defensa de su lado. Y en cuanto a las Naciones Unidas, pues hemos visto altos y bajos, ¿no? Resoluciones de la Asamblea General aprobadas por una inmensa mayoría de los países, que habla incluso del cese al fuego, que es un término que ha sido muy controversial en esta guerra de agresión y también en el conflicto de Israel y Palestina, por cierto. Pero vemos un Consejo de Seguridad que está totalmente detenido simplemente porque Rusia, que es una de las partes de este conflicto, pues tiene el derecho a veto y en ese sentido ha frenado cualquier resolución que podría ser vinculante, a diferencia de las resoluciones de la Asamblea General, que lo que sí tienen, y es muy importante aclararlo, es peso moral. Pero en momentos tan complejos, pues yo creo que una resolución vinculante sería mucho más efectiva, ¿no? ¿Cómo vemos ya a la distancia este conflicto? ¿Qué se espera que ocurre, por supuesto, también en el plano de las afectaciones, tanto de la cuestión geopolítica, ya para que terminemos, nos quedan unos cuantos minutos, y también, por supuesto, en cuanto a las afectaciones económicas que finalmente pues llegaron en cascada después de una pandemia, la primera guerra después de la pandemia, recuperándonos todos un poco y de repente aumento de los precios del gas, los cereales, fertilizantes, etcétera? ¿Cómo estamos situados ahorita en estos paralelos a 2 años y lo que se esperaría ya para cerrar, María Cristina? Bueno, sobre consecuencias de este conflicto, creo que Rusia ha logrado adaptarse al mismo. Como decíamos, modificó su comercio exterior, logró superar las sanciones de la Europa comunitaria, que son las que más le pegan. Hay que recordar que en el tema de sanciones pesa mucho la interdependencia que hay entre el sancionador y el sancionado, y Rusia no tiene mucha interdependencia con Estados Unidos. Entonces, por más que Biden diga, hay una nueva ola de 500 sanciones adicionales que le voy a imponer a Rusia, no hay interdependencia. Entonces el impacto es menor. Las que sí importan son las de la Europa comunitaria, pero también el efecto de rebote, y ese es otro tema que tenemos que analizar. Rusia ha contrasancionado y el golpe ha sido terrible para la Europa comunitaria. Vemos los precios de los hidrocarburos, vemos que están regresando a las tecnologías sucias, al carbón, y están discutiendo, esto es como de risa loca. El año pasado Alemania cerró las centrales nucleares y ahorita en Alemania se está discutiendo reabrirlas. Entonces la situación es precaria. Rusia, como decíamos, necesita afianzar su posición en Europa porque geopolíticamente hablando no puede afianzarla en Asia, puesto que China es el mandamás, es la gran economía mundial, es la que está ascendiendo incluso a costa de Estados Unidos. Pero lo que quiere asegurar Rusia es su preeminencia en los asuntos europeos. Por eso es tan importante Ucrania. ¿Cómo lo veo a futuro? Yo creo, lo han ventilado diferentes personalidades en Europa y en Estados Unidos, la pérdida territorial de Ucrania. Va a perder Donbass, es altamente probable que pierda Donbass, y en esa dirección está operando Putin, está afianzando posiciones militares en la zona del Donbass, como la más reciente, y eso puede ser su carta negociadora con Ucrania. ¿Se queda Rusia con el Donbass y termina la guerra? ¿O qué opinas con el panorama? Pues yo considero que sí es un escenario muy probable. Hay mucha incertidumbre. Las elecciones del Parlamento Europeo, como ya lo decía la doctora Rosas, la elección en Estados Unidos que va a ser definitiva. Pero no solo es una guerra de desgaste para las partes, es una guerra de desgaste para el mundo. ¿Por qué? Porque cada vez hay una mayor reticencia por parte de los estados de asistir a Ucrania. ¿Por qué? Porque tienen problemas internos muy importantes. La Unión Europea con los agricultores, ya los agricultores de Polonia se están quejando de por qué le permiten a Ucrania ingresar sus productos sin cumplir con la normativa del medio ambiente a costa de los productos de las y los polacos, que obviamente tienen que cumplir. Entonces es una guerra que está desgastando a Estados Unidos, a la Unión Europea, y si bien se han aprobado paquetes de sanciones y ayudas económicas en los últimos días, pues avisoro que en un futuro van a disminuir considerablemente e incluso pueden cerrar la llave a Ucrania. Bueno, pues hay muchísimas aristas de este conflicto, pero bueno, pues creo que abordamos gran parte de ellas. Muchísimas gracias por estar con nosotros, con nosotras, acá en Ventana al Mundo en esta emisión. Y gracias a ustedes. Quédese, por favor, en la programación que le tenemos preparada acá en Canal 14.